Bo cacha que está despertando, mas, na verdade, está apenas girando no mesmo ponto. Tal vez Bo já tenha subido e caído tantas veces, que come ou a duvidar se existe mesmo un camino. Mas e se eu te dicese que a queda faz parte, querer, esquecer também é un tipo de lembrança. Ese vídeo n o bello para te explicar nada, ele bello para te lembrar do que Bo já sabe. Existe algo en Bo que n o precisa ser alcanado, apenas revelado, e tal vez, Bo só esteja preso en uma dessas etapas, mas só uma delas. Realmente liberta. Nunca quise despertar, no lo busqué, no leí libros sagrados, no seguía a ningún maestro, no estaba preparado, solo me rompí, todo colapsó sin aviso, un día normal, como cualquier otro, y de pronto, la realidad se volvió una caja sin oxígeno. Lo que antes me sostenía, mis planes, mis rutinas, mis certezas, se volvió polvo, y yo también. No hubo un gran acontecimiento, nadie murió, no sufrí un accidente, pero por dentro, algo se resquebrajó en silencio, como si la vida hubiera dejado de mentirme, y me pusiera frente a un espejo que siempre evité. El reflejo no era bonito, era un vacío, un ruido lejano, yo sin rumbo. Durante años creí que estaba avanzando, que con esfuerzo, disciplina y control, lograría encontrar algo parecido a la paz. Pero ese día entendí que todo mi avance era solo una forma más elegante de estar perdido. Pensé que el despertar era una iluminación repentina. No lo es más parecido a un colapso emocional, a perder todo lo que no eras, para recordar quién eres. Ese primer rompimiento me dejó en un lugar oscuro, inmóvil. No sabía quién era sin mi dolor. No sabía qué hacer sin un problema que resolver. Y entonces, por primera vez, no hice nada, no por sabiduría, sino porque ya no tenía fuerzas. Me quedé quieto, silencioso, destrozado, y en ese estado, el mundo se volvió insoportablemente claro. No era que había despertado, era que ya no podía seguir dormido. Algo dentro de mí se negó a continuar interpretando el papel, y por eso dolía. La vida, de pronto, se volvió simple y brutal. Sentía el aire con demasiada nitidez. Observaba a las personas actuar como yo. Había actuado siempre, defendiendo identidades falsas, buscando sentido en metas que ya no me decían nada, y empecé a ver las etapas. Sin saberlo, estaba cruzando la primera, la etapa del colapso, la que nadie elige, la que no se enseña, la que no se puede evitar cuando tu alma ya no soporta más mentiras. En esta etapa, todo parece una pérdida. Pierdes la motivación, pierdes el propósito, pierdes la fe, pierdes el control, pero también pierdes algo más profundo, la máscara que llevabas pegada al alma. A veces, el mayor regalo que la vida puede darte es dejarte sin opciones. Y ahí estaba yo, roto, sabiendo, muy en el fondo, que algo estaban haciendo, aunque aún no podía nombrarlo. Fue entonces cuando surgió una nueva pregunta, mucho más honesta: ¿y si ya no hay nada que buscar? ¿Y si este vacío no es el final, sino el verdadero inicio? Recuerdo haberme sentado frente a una ventana durante horas. Miraba sin ver, respiraba sin pensar, y en ese silencio sin expectativa, algo se abrió, una grieta en la mente, una rendija por donde se colaba algo nuevo. No era felicidad, no era esperanza, era una presencia silenciosa, como si la vida, por fin, hablara sin palabras. No entendía nada, pero tampoco necesitaba entender. Por primera vez, no era yo quien dirigía el camino, era el camino el que me estaba dirigiendo a mí, y aunque no tenía nombre, ni instrucciones, ni destino, había una certeza suave, casi imperceptible: todo esto está pasando por una razón. Aunque duela, aunque no lo comprenda, aunque mi ego grite y patalee, esa fue la primera grieta, y por ella empezó a entrar la luz. No la luz de la salvación, sino la de la verdad. Una verdad que no me hacía sentir mejor, me hacía sentir real. Y cuando uno empieza a sentirse real, ya no hay vuelta atrás.
Después de la ruptura, esperaba alivio. No lo encontré. Lo que vino después no fue claridad. Fue confusión. No, fue paz. Fue ruido. Cuando la máscara cayó, mi rostro verdadero quedó expuesto al viento, y dolía, no por lo que era, sino porque ya no sabía cómo sostenerlo. Había dejado de creer en lo que me guiaba antes, pero aún no confiaba en lo que emergía. Ahora, era como flotar entre mundos, uno que ya no era mío, y otro que aún no entendía. No sabía cómo vivir sin metas, sin ambiciones, sin etiquetas, sin querer ser alguien. Cada mañana abría los ojos con una sensación de vértigo. Ya no había dirección, y eso, aunque liberador, era aterrador. Me preguntaba si me había equivocado, si estaba perdiendo el juicio, si esto que sentía era evolución, o solo una forma sofisticada de rendición. La etapa del colapso me había desnudado, pero esta me estaba vaciando. Mis emociones eran tormentas sin explicación. Podía llorar por horas sin saber por qué, reír sin motivo, sentirme pleno en un segundo, y completamente perdido al siguiente. Era como si mi alma estuviera reorganizándose por dentro, sin pedirme permiso. Y la mente no soporta no tener el control. Intentaba explicarlo todo, clasificar, analizar, nombrar, pero nada encajaba. Descubrí que el dolor más profundo no era sentirme vacío, era no poder llenarme con nada. Ninguna idea me bastaba, ningún camino me convencía, ningún maestro tenía respuestas, y eso me hizo enfrentar algo más incómodo que la confusión, mi propia mente como enemiga. Ella me había guiado toda la vida, me había hecho creer que saber era poder, que entender era avanzar, que controlar era necesario, pero ahora, todo eso se derrumbaba, y con ello, mi identidad. Descubrí que no tenía que luchar contra mis pensamientos, tenía que dejar de obedecerlos. No fue fácil, la mente gritaba, pero, en medio de ese ruido, algo más susurraba, una voz más sutil, una percepción sin palabras, una intuición que no venía del intelecto, sino del silencio. Comencé a caminar por lugares solitarios, a desconectarme del mundo, no por desprecio, sino por necesidad. Las multitudes me abrumaban, las conversaciones vacías me herían, las redes sociales me enfermaban. Solo en el silencio podía escuchar esa nueva brújula, una que no señalaba el norte, sino el centro de mí. Ahí descubrí algo esencial. No se trata de encontrar respuestas, se trata de soltar las preguntas que no nacen del alma. Y entonces, en medio de una noche especialmente agitada, algo dentro de mí se rindió, no como derrota, sino como rendición sagrada. Ya no quería entender, ya no necesitaba avanzar, solo quería estar presente, incluso si eso implicaba sentirme roto. Esa noche me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. Respiré lento, no pedí nada, no esperé nada, solo existí, y por un instante eterno, sentí algo nuevo, paz dentro del caos. No era una paz de flores, mantras ni iluminaciones, era una paz cruda, callada, casi indetectable, la paz de no huir, la paz de no actuar, la paz de ver la tormenta y no ser arrastrado por ella. Fue ahí cuando comprendí la segunda etapa, la desorientación total, un espacio entre la muerte del viejo yo y el nacimiento del nuevo. Nadie habla de esta etapa, porque no tiene belleza, no tiene gloria, no tiene aplausos, solo tiene silencio, y en ese silencio empieza a crecer la semilla de algo real. La mente seguía hablando, pero ya no era el centro se estaba formando en otro lugar, un lugar más profundo, más misterioso, más verdadero, y ese lugar aún no tenía nombre. Pasaron días, semanas, tal vez meses. El tiempo dejó de ser una línea recta, todo se volvió un eterno presente lleno de preguntas sin forma. Vivía entre momentos de profunda presencia y recaídas al vacío. Parecía que iba en círculos, un paso hacia la claridad, dos hacia la sombra, y de nuevo, el silencio. Había renunciado a muchas cosas, a los planes, a los discursos, incluso a la necesidad de tener un destino.
pero aún quedaba una trampa, sutil, profunda, invisible. Seguía buscando, ya no buscaba éxito, ni validación, ni siquiera sentido, pero buscaba algo, paz, unidad, un estado superior, un lugar donde no doliera más. Seguía esperando el momento de llegar, como si el despertar fuera un punto final, un lugar sin ruido, sin miedo, sin contradicción. Y entonces, sucedió, no un milagro, no una visión, no una experiencia extraordinaria. Sucedió algo tan simple, que me rompió desde otro lugar. Estaba sentado frente al espejo, mis ojos hinchados, mi alma agotada. Me miré, como si me viera por primera vez, sin juicio, sin expectativas, solo me vi, y ahí, en ese reflejo, no encontré a alguien iluminado, ni a alguien perdido, solo a alguien real. Fue como si el alma dijera, ya estás aquí. No necesitaba más etapas, ni más pruebas, ni más señales. Lo que tanto había buscado afuera, ya me habitaba. No era algo nuevo, era algo que siempre estuvo, pero yo no podía verlo, porque siempre estaba mirando lejos. Era como si la conciencia hubiera jugado conmigo, como si me hubiera dicho, ve, explora, rompe, sufre, cae, despierta, y cuando estés listo, recuerda. Y recordé ese punto silencioso que existe en todos nosotros, ese punto que no depende del cuerpo, ni del pensamiento, ni del mundo, ese lugar donde uno simplemente es. Y me invadió una risa suave, casi infantil, como si el universo me hubiera hecho una broma cósmica. Todo este tiempo corriendo, para llegar a donde siempre estuve. Ahí fue cuando entendí el verdadero juego del ego. No es solo arrogancia, no es solo miedo, es búsqueda constante. El ego no puede quedarse quieto, necesita moverse, probar, preguntar, resolver, pero la conciencia simplemente es. Esa fue la revelación. No estaba evolucionando, estaba recordando, y no recordaba algo aprendido, recordaba lo que siempre fui, esa presencia que observó cada caída, cada llanto, cada silencio, esa que estuvo incluso cuando no creía en nada. Mi error no fue dudar, mi error fue seguir buscando en otro lugar, porque nada allá afuera podía darme lo que ya me pertenecía. La paz no es un premio, es una condición natural cuando se cae la resistencia, y entonces lo sexta claro, no es subir, es hundirse, no es lograr, es rendirse, no es alcanzar, es volver. Esa noche dormí diferente, no porque hubiera encontrado respuestas, sino porque por fin dejé de hacer preguntas. Me entregué a la vida, a la imperfección, a lo que soy cuando no intento ser nada, y en ese abandono, encontré una nueva forma de estar, sin nombres, sin máscaras, sin estrategias, solo estar. Desde ese momento, supe que nada volvería a ser igual, no porque el mundo cambiara, sino porque yo ya no necesitaba cambiarlo todo para poder existir. Después de aquella noche en que dejé de buscar, algo dentro de mí se aquietó. No era felicidad, era una calma rara, como si el alma hubiera dejado de resistir y se acomodara en sí misma, y por primera vez tuve miedo de volver al mundo, porque sabía lo que me esperaba, el ruido, las expectativas, la necesidad constante de ser útil, productivo, alguien. Ya no podía fingir que todo era normal. Mi mirada había cambiado, mi cuerpo lo sabía, mis pasos eran más lentos, mis palabras más pocas, mi risa más honesta, pero el mundo no había cambiado nada. Volví a caminar por las mismas calles, a cruzarme con las mismas personas, a escuchar las mismas frases vacías, y me sentí fuera de lugar. Era como si hubiera regresado de un viaje místico, pero sin pruebas. Nadie podía ver lo que yo había visto, nadie podía sentir lo que ahora me habitaba, y entonces comprendí algo doloroso. Despertar no te conecta al mundo. Al principio, te aleja, porque uno ve la mentira, la ansiedad disimulada, el deseo camuflado, la necesidad de mostrar éxito aunque por dentro haya vacío, y duele, porque uno quiere gritar, no es por ahí, no necesitas todo eso, ya eres
Pero nadie escucha, y tú aprendes a callar. Aprendí a callar mucho, no por resignación, sino por respeto. El proceso de cada uno es sagrado, y lo último que necesita alguien dormido es que otro le diga que está soñando. Así que me volví más observador, menos hablante, más escucha, menos juicio, y descubrí otro aprendizaje silencioso. La conciencia no es para convencer, es para encarnar. No estás aquí para despertar a nadie, estás aquí para ser presencia, y esa presencia, a veces, sana más que 1000 palabras. Fue así como comenzó la verdadera práctica: estar sin pertenecer, caminar entre el ruido sin perder el silencio, vivir entre las máscaras sin volver a ponerte una, habitar el mundo sin necesitar validación. Es una danza delicada, no es aislamiento, no es superioridad, es una forma nueva de relacionarte. Desde adentro, empecé a notar los pequeños milagros: una mirada que se sostiene sin miedo, una conversación sin urgencia, un abrazo que no intenta curar nada, solo estar. En medio de lo cotidiano, la conciencia florecía, y así entendí algo profundo: la libertad no siempre se siente grandiosa, a veces se siente solitaria, porque cuando ya no perteneces a los juegos del mundo, el mundo te mira raro, y hay que estar muy enraizado para no volver a caer, para no disfrazarte de nuevo, para no fingir que no sabes lo que sabes. Es ahí donde muchos retroceden, no porque fallen, sino porque extrañan pertenecer. Pero yo ya no podía volver atrás, aunque quisiera, aunque doliera, aunque me sintiera invisible entre la multitud, porque ahora sabía que ese vacío que me acompañaba no era soledad, era espacio, espacio para ser, espacio para habitar, espacio para que la vida se moviera a través de mí, y en ese espacio comenzó a germinar algo nuevo. Todavía no tenía forma, pero podía sentir su presencia. Era como si el silencio mismo me estuviera enseñando a vivir. Fue en ese espacio silencioso, entre lo que ya no soy y lo que estoy recordando ser, que comencé a notar algo sutil. Nada afuera había cambiado. Las calles seguían sucias, las personas seguían corriendo, los relojes seguían dictando obediencia, pero algo en mí ya no reaccionaba igual. No era iluminación, no era euforia, era un movimiento interno, tan suave, que casi no lo noté. Un pensamiento que antes me angustiaba, ahora pasaba como una nube. Una crítica que antes me dolía, ahora caía sin eco. Una espera que antes me desesperaba, ahora se volvía oportunidad de observar. No sabía cómo había llegado hasta ahí, no podía explicarlo, no lo había forzado, no lo había planeado, simplemente había ocurrido, y entonces lo comprendí. El cambio más verdadero no hace ruido, sucede en lo invisible, cuando nadie aplaude, cuando no estás tratando, cuando solo estás siendo. Durante toda mi vida creí que tenía que hacer algo para ser mejor, leer más, sanar más, corregir mis errores, esforzarme, pero lo que estaba ocurriendo ahora no venía del esfuerzo, venía del espacio que se había creado dentro de mí al dejar de resistir. Y ahí estaba la paradoja: cuanto más me rendía, más fuerte me volvía; cuanto menos controlaba, más en paz me sentía. El mundo enseña que debemos dominar todo: la mente, las emociones, el cuerpo, la vida, pero la conciencia no se domina, se permite, se respira, se habita. No se trata de construir un nuevo yo más elevado, se trata de deshacer las capas que nos impiden recordar lo que siempre fuimos. Y eso sucede en silencio. No hay fuegos artificiales, no hay reconocimientos, no hay testigos, solo tú, contigo. Es ahí donde empieza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas que el mundo te entienda, ni que tu mente lo apruebe, ni que tu historia tenga lógica. Solo necesitas estar presente, abierto, sincero, y cada vez que lo haces, algo se alinea, algo invisible encuentra su lugar, algo sagrado empieza a respirar en ti. Una vez, mientras lavaba los platos, lo sentí claramente. Ese momento sin importancia,
se volvió sagrado, el agua cayendo, el olor del jabón, el sonido de mis propios pensamientos en el fondo, y, por encima de todo, una presencia amorosa, como si la vida me susurrara, aquí también estoy, no necesitas hacer nada especial para encontrarme, solo estar. Ahí fue cuando me rendí del todo, no como una derrota, sino como una entrega. Ya no necesitaba despertar, ya no necesitaba trascender, solo quería vivir, con el alma desnuda, sin prisa, sin esfuerzo, sin máscaras, y desde ese estado, empecé a ver algo aún más profundo. El despertar no es un destino, es una forma distinta de estar en lo cotidiano, y es tan simple, que la mente no lo entiende, y tan poderoso, que transforma todo sin que lo notes. Así aprendí a confiar en lo invisible, a honrar el silencio, a respetar el misterio, porque el alma no grita, susurra, y si estás demasiado ocupado buscándola, no la oyes. Comencé a notar algo nuevo, no una señal, no una respuesta clara, era más bien una dirección que no venía de la mente, era como si algo dentro de mí supiera a dónde ir. Aunque yo no lo supiera, al principio dudé, pensé que eran intuiciones pasajeras, caprichos emocionales, ideas sueltas, pero con el tiempo, esa sensación persistente fue ganando fuerza, no era una voz. Era un centro, un punto interior que no razonaba, no analizaba, no argumentaba, solo estaba ahí, como una brújula invisible, marcando cada paso con una certeza que no necesitaba explicación. Y entonces entendí, la intuición no grita, solo te espera. Esperó que yo me cansara de pensar, que soltara las estrategias, que dejara de buscar fuera. Solo entonces se hizo presente, y no con respuestas, sino con dirección. A veces era una incomodidad repentina al decir sí cuando debía decir no, o una paz inexplicable al soltar algo que debería seguir intentando. Era una fuerza que no se imponía, pero tampoco se iba. Cuando empecé a seguirla, descubrí que la vida se abría en sincronías pequeñas, encuentros inesperados, frases leídas en el momento justo, silencios que me devolvían al presente. No era magia, era coherencia, porque cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a moverte desde el centro, todo se acomoda, no afuera, sino dentro de ti. A veces, ese centro me guiaba hacia lo incómodo, me mostraba las partes de mí que no quería mirar, la sombra, la herida, la mentira que aún sostenía para no sentir dolor, pero ya no podía huir, porque algo en mí sabía que si no atravesaba esa oscuridad, seguiría buscando luz. Sin encontrarla, la intuición me llevó al silencio, a conversaciones internas que no se ganan con argumentos, sino con escucha, y empecé a notar algo más profundo aún. La mente hace ruido, el alma hace espacio. Ese centro no buscaba tener razón, solo quería que yo estuviera presente, y estar presente implicaba dejar de fingir que estaba bien, que ya había superado todo, que ya entendía el camino. Implica decir, no sé, no puedo, necesito descansar. La honestidad se volvió mi práctica, y la vulnerabilidad, mi oración. No necesitaba demostrar nada, solo habitarme. Desde ese lugar, las decisiones eran más simples. No porque fueran fáciles, sino porque ahora las tomaba desde un lugar real. Ya, no buscaba convencer a nadie, ni agradar, ni justificar. Solo quería ser coherente con esa guía interna que no exigía nada, pero lo transformaba todo. Recuerdo un momento clave. Tenía que tomar una decisión importante. La mente gritaba pros y contras, el corazón latía con miedo, y, en medio de todo, ese centro, guardaba silencio. Me senté, respiré, y pregunté sin palabras, ¿qué se siente verdadero? No qué es mejor, no qué es correcto, no qué es más seguro, solo eso. ¿Qué se siente verdadero? Y la respuesta fue una calma tan profunda, que entendí, que el alma responde con paz, no con lógica. Ahí confirmé algo que ya sospechabas, la conciencia no te da garantías, te da dirección, y esa dirección, cuando es auténtica, te lleva hacia ti, no hacia un futuro prometedor,
ni hacia una versión idealizada, sino hacia el lugar donde todo en ti se encuentra: presencia, miedo, coraje, ternura, vacío y amor. Ese es el verdadero hogar. Y desde ahí, empecé a vivir de otra manera. Lo que más me sorprendió no fue lo que encontré, sino lo que ya no necesitaba. Durante mucho tiempo creí que debía hacer algo para merecer el despertar, que la transformación era una conquista, algo que debía trabajar, construir, alcanzar. Pero lo que realmente me cambió fue el momento en que me rendí, no como quien se rinde en derrota, sino como quien deja de empujar una puerta que solo se abre hacia adentro. Un día, sin motivo, simplemente dejé de intentarlo. No hubo afirmaciones, no hubo meditaciones profundas, no hubo técnica alguna, solo un cansancio, un ya está, un vacío pleno. Y en ese vacío, algo cambió, sin aplausos, sin visiones, sin prueba alguna, solo una calma, una presencia suave, un estado donde ya no necesitaba mejorar, porque nada estaba mal. Ahí fue cuando entendí: el verdadero poder no está en hacer, está en permitir. Permitir que la vida te atraviese, permitir que el miedo se quede sin que te controle, permitir que la tristeza te moje sin buscar refugio, permitir que el silencio hable. Hasta ese momento, había intentado transformar mi conciencia, como quien pule una piedra, forzando, empujando, corrigiendo, pero lo más transformador no fue lo que hice, sino lo que dejé de hacer. Dejé de resistir, y ahí todo comenzó a moverse solo, no porque yo actuara, sino porque algo en mí se reordenaba cuando me salía del medio. No era pasividad, era presencia, era confiar, porque a veces el alma solo necesita espacio, y cada vez que la mente se impone, ese espacio se cierra. Fue el silencio el que me enseñó eso, el que me mostró que el ruido no se combate, se escucha, que el dolor no se supera, se abraza, que la confusión no se disuelve con respuestas, sino con paciencia. Y entonces vi con otros ojos todo mi proceso. No había sido un camino hacia la cima, había sido un descenso hacia la raíz, más abajo, más hondo, más profundo, hasta que ya no hubo nada más que soltar. Y entonces, lo que quedaba era lo verdadero, mi esencia, mi mirada, mi respiración sin prisa, y supe que no tenía que buscar más, no porque ya lo tuviera todo, sino porque ya no tenía miedo de no tener. Ahí estaba la libertad, no en lo que obtienes, sino en lo que dejas de necesitar. Y ese fue mi segundo despertar, más silencioso que el primero, más invisible, pero infinitamente más profundo. Descubrí que la rendición no es el final, es la verdadera puerta, no al éxito, no a la iluminación, sino a la realidad sin adornos, la que está ahí, cuando dejas de pretender, la que respira contigo cuando no sabes qué hacer, la que se revela cuando ya no tienes ninguna historia que contar. Y fue en ese punto cuando la vida dejó de ser algo que debía gestionar, y comenzó a ser algo que podía habitar, sin esfuerzo, sin proyección, sin expectativa. Ahí comprendí por fin el Wu Wei, el poder de no interferir, el arte de permitir, el descanso como sabiduría. No es pasividad, es humildad, es saber que hay una inteligencia más profunda que tu mente, y que esa inteligencia opera mejor sin tu intervención. Ese día me acosté sin certezas, sin logros, sin metas, pero con una sonrisa leve y una sensación clara: estoy aquí, y eso basta. No hubo iluminación repentina, no sexta luces celestiales, no escuché voces del más allá, y sin embargo, todo había cambiado. Lo que antes me perturbaba, ahora me atravesaba sin herida. Lo que antes necesitaba respuesta, ahora podía habitarse sin explicación. Lo que antes dolía, ahora simplemente era. Pero lo más extraño fue esto: la vida afuera no cambió, yo sí. Seguía levantándome por la mañana, tomando el mismo café, mirando por la misma ventana, trabajando en las mismas tareas. Pero ahora todo tenía un ritmo diferente, un silencio dentro de mí sostenía cada gesto, una presencia invisible envolvía incluso los momentos más simples.
y descubrí algo que nunca me habían enseñado: el despertar no se nota, se vive. No es una experiencia extraordinaria, es un modo de estar, una forma de respirar, una quietud que se infiltra en lo cotidiano y lo transforma sin hacer ruido. No necesitas hablar diferente, ni vestir diferente, ni parecer espiritual. Solo necesitas estar verdaderamente presente, y cuando lo estás, el mundo responde distinto. Una conversación superficial se convierte en oportunidad para mirar con el corazón. Un malentendido deja de ser una ofensa y se vuelve espejo. Una espera deja de ser molestia y se transforma en meditación. Ahí entendí algo profundo: no hay niveles más altos, hay profundidad en lo simple, porque el alma no escala, se enraiza. Ya no me interesaba ser más elevado, solo quería ser más verdadero, y ser verdadero significaba muchas cosas: poder decir no sin culpa, poder llorar sin justificación, poder estar solo sin sentir vacío, poder amar sin poseer. Poco a poco, empecé a vivir desde ese lugar, un lugar donde no hay lucha por ser alguien, porque ya eres todo lo que necesitas ser, un lugar donde no tienes que defender tu punto, porque tu paz no depende de ganar, un lugar donde puedes perder y seguir sintiéndote completo. Ese fue el giro que nunca esperé. La conciencia no te da poder sobre la vida, te devuelve a ella, con toda su imperfección, con su belleza incompleta, con sus momentos grises y también con los dorados, y uno aprende a amarla así, sin maquillaje, sin adornos, sin expectativas, porque cuando ya no necesitas que todo esté bien, todo empieza a sentirse mejor. Empecé a notar la perfección en lo incompleto, la sabiduría en el error, la ternura en la herida, no porque la vida se volviera ideal, sino porque por fin había soltado la idea de que debía serlo. Y eso fue libertad. Ya no estaba huyendo de mí, ni corría detrás de ninguna versión mejorada, ni pretendía comprender lo incomprensible. Solo vivía, y en ese vivir sin prisa, sin disfraz, sin objetivo secreto, el alma respiraba tranquila. Había días en que volvía el miedo, la tristeza, la duda, pero ya no me arrastraban, no porque no dolieran, sino porque ya no necesitaba huir de ellos. Los miraba, los sentía, los dejaba pasar, como nubes sobre un cielo, que ya no trataba de controlar. Ahí descubrí el mayor tesoro: no era el silencio del mundo, era el silencio dentro de mí lo que sostenía todo. Ese silencio no era vacío, era plenitud sin forma, era conciencia sin tensión, era la esencia misma de estar vivo, y supe que podía vivir así, no como un evento extraordinario, sino como una práctica diaria: estar, escuchar, sentir, no interferir. Eso era todo, y era suficiente. Yo pensaba que despertar significaba dejar atrás las etapas anteriores, que una vez atravesadas, uno ya no volvía, pero me equivoqué. La conciencia no se mueve en línea recta, no es una escalera, es una espiral, y tarde o temprano, vuelves, no al mismo lugar, sino al mismo punto, desde otro estado. Eso fue lo que me pasó. Un día, sin aviso, volví a sentirme perdido, dudas, ansiedad, una sensación familiar de no saber qué hacer con mi vida. Mi reacción inmediata fue resistirme. ¿Cómo es posible que esté sintiendo esto de nuevo? ¿No se supone que ya había trascendido esta etapa? La mente se impacienta, quiere progresos lineales, premios por buen comportamiento, una evolución ordenada, pero el alma no funciona así. Así que, por primera vez, no escapé de esa sensación. No, la juzgué como retroceso, la abracé como parte del viaje, y en ese gesto, algo se abrió. Volver no era fallar, era profundizar. La vida me estaba mostrando las mismas lecciones, para que pudiera vivirlas con una mirada más amplia, para que pudiera integrar lo que antes solo entendía con la mente. Volví a sentir miedo, pero esta vez ya no era enemigo, era mensajero. Volví a sentir tristeza, pero ya no la tapé, la dejé danzar en mi pecho, como quien acoge a un viejo amigo que trae recuerdos. Volví a sentir vacío,
pero no lo confundí con pérdida, lo reconocí como espacio sagrado. Ahí fue cuando comprendí: despertar no es salir del ciclo, es aprender a moverse dentro de él con conciencia. La etapa del ego no desaparece, la emocional tampoco, ni la racional, todas siguen vivas en mí. La diferencia es que ahora ya no me identifico con ninguna. Puedo habitar la emoción sin fundirme en ella, puedo usar la mente sin obedecerla, puedo reconocer al ego y sonreírle, sin guerra, y así, cada etapa dejó de ser un enemigo a superar, y se volvió un aspecto legítimo de mi humanidad. Eso me dio paz y humildad, porque entendí que no se trata de evolucionar hacia un ideal, sino de integrar lo que soy, momento a momento. No existe el nivel final, no hay punto de llegada, solo hay profundidad, y en esa profundidad, todo lo que antes parecía fragmentado, se une, no desde la perfección, sino desde la aceptación. Aceptar mis ciclos, mis contradicciones, mis momentos de olvido, porque incluso cuando olvido, algo en mí sigue despierto, y aunque vuelva a caer, ya no caigo al mismo lugar, caigo con conciencia, caigo sabiendo que también ahí hay verdad, también ahí hay enseñanza, también ahí hay luz. Una luz más suave, más humana, menos idealizada, una luz que no ciega, pero que nunca se apaga. Desde ese lugar, comencé a confiar incluso en mis momentos oscuros. Ya no necesitaba estar siempre alto para sentirme en paz. La paz no estaba en el estado, estaba en la forma en que me relacionaba con él. Eso fue lo que me liberó, no ser mejor, sino poder ser yo, sin culpa, ser la totalidad, la luz y la sombra, el saber y el no saber, la certeza y la duda, la caída y el vuelo. Y supe que esa era la verdadera madurez espiritual, dejar de pelear con mis ciclos, y aprender a bailar con ellos. Siempre creí que la libertad era un destino, un estado estable, una claridad permanente, un lugar dentro de mí al que algún día llegaría, y donde todo tendría sentido, pero no fue así. Lo entendí una mañana cualquiera, mientras ataba los cordones de mis zapatos. Ese momento banal me mostró algo sagrado. Estaba completamente presente, no pensaba en nada, no deseaba nada, no huía de nada, solo estaba ahí, viviendo, y sentí algo profundo. La libertad no era lo que había alcanzado, era lo que ya no necesitaba escapar. No había certezas absolutas, ni iluminación permanente, ni paz inquebrantable. Había movimiento, ciclos, ritmos internos, y una conciencia testigo, que todo lo abarcaba. Comprendí que la vida no me debía nada, que el universo no tenía que recompensarme por despertar, y que lo que buscaba con tanto anhelo no era más que la capacidad de estar presente en todo, incluso en lo que me dolía, incluso en lo que no entendía. La libertad no era un lugar donde no pasa nada, era un estado donde todo puede pasar, y aún así, sigo estando en mí. Eso cambió mi forma de caminar por el mundo. Ya no necesitaba probar nada, ni defenderme, ni explicar mi proceso. Mi existencia hablaba por sí sola, mi silencio tenía peso, mi mirada se volvió más suave, pero más firme. Entendí que el ego no desaparece, solo deja de gobernar, se vuelve una herramienta, no el conductor. Y la mente, esa mente tan poderosa, ya no era un enemigo, era un río al que aprendí a no saltar cada vez que se agita. La espiritualidad dejó de ser un refugio, y se volvió una forma de estar en el mundo sin dejarme poseer por él. Ahí supe que estaba listo, no para enseñar, no para guiar a otros, sino para vivir con coherencia, porque el verdadero servicio es habitar tu verdad sin imponerla, ser testimonio, ser espacio, ser pausa. A veces, me sorprendo cayendo otra vez, dudando, reaccionando, olvidando, pero ya no me culpo, porque aprendí que olvidar también es parte del ciclo, y que recordar siempre es posible. Si vuelvo a mí, cada respiración es una oportunidad, cada silencio, un hogar, cada momento presente, una puerta abierta. Y si algo he comprendido a lo largo de esta espiral, es esto: no hay etapa final,
No hay iluminación definitiva, solo hay un alma que aprende a dejar de correr y empieza a caminar con los ojos abiertos. Ahora puedo mirar mi historia sin vergüenza, sin necesidad de cambiar el pasado, sin cargar el peso de lo que no entendía. Todo fue parte, todo fue necesario, incluso lo que parecía error. Me condujo. Aquí, y aquí no es un lugar físico, ni un estado mental. Aquí es el centro, ese espacio en mí que no depende de nada, y al mismo tiempo, lo sostiene todo. Un lugar que no necesita explicación, que no busca ser visto, pero que, cuando lo habitas, todo en tu vida empieza a alinearse alrededor de él. Ahora sé que puedo seguir cayendo, puedo seguir dudando, puedo seguir viviendo la espiral, pero también sé que cada vez que regreso al centro, todo tiene sentido otra vez. Y esa es la libertad que nadie puede quitarme.